Comenzamos entonces nuestro encuentro número 15 de Carta a los Hebreos. Estamos ahí del final de la carta, porque lo estamos arañando, pero se resiste. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho fundamento para ir entendiendo todo esto que va a recoger la carta sobre el final, ¿no? Y ya vimos el otro día que íbamos a dar el rodeo por la teología de la satisfacción, y hoy vamos a ver específicamente el cur deus homo, el por qué el hombre, por qué Dios se hizo hombre o por qué Dios hombre, que es la gran obra en la que se fundamenta toda la teología de la satisfacción. No me gustaría, yo voy a criticar obviamente la teología de la satisfacción, porque la teología de la satisfacción ha desfigurado, ha deformado el rostro de la fe cristiana, ¿no? Y la ha desfigurado de tal manera que aún hoy se sigue explicando la fe basándose en la teología de la satisfacción. Y es verdaderamente grave eso, porque al desnaturalizar la fe cristiana perdemos el contacto vital con lo que el Nuevo Testamento propone, con lo que nos enseña. Pero no me gustaría que esta crítica que voy a hacer, y que no se puede no hacer a la teología de la satisfacción, implicara quitarle valor a la figura y a la obra de San Anselmo, porque realmente San Anselmo fue uno de los grandes pensadores y no es casual. Fíjense que cuando San Anselmo muere todavía no existe un procedimiento para canonizar gente. Había habido muy poquitas canonizaciones en toda la historia, porque no existía un procedimiento. La canonización era una cosa, digamos, de cada diócesis. Cada obispo ponía la lista de los santos de esa diócesis, pero no había santos para toda la iglesia. Había muy poquitos. Había empezado un siglo antes la idea de que debía haber santos que eran para toda la iglesia. Y San Anselmo es uno de los pocos que es canonizado con este nuevo procedimiento, ¿no? Para que vean, lo que quiero que vean es cómo, digamos, fue percibido San Anselmo como un personaje que valía realmente para toda la iglesia, independientemente de que luego su teología realmente termina haciendo esta desfiguración del rostro de la teología bíblica, pero yo creo que es muy a pesar de San Anselmo, es más bien por el hecho de cómo luego, digamos, cómo se le tomó el gustito a esa racionalidad de la fe y se sacó del contexto en el que realmente la decía San Anselmo. Así que bueno, hoy prácticamente el encuentro es sobre San Anselmo y su obra. De hecho hoy, fíjense que creo que salvando en el de la conciencia, no hubo ningún encuentro en donde no leyéramos texto bíblico, pero hoy no vamos a leer texto bíblico, vamos a ver sobre San Anselmo. Primero algo muy breve sobre su figura. Yo les recomiendo, si tienen tiempo y ganas, que se metan en el Santoral de ETF y busquen San Anselmo, y allí la geografía que tengo puesta allí es realmente muy linda. Es un trabajo que hizo Benedicto XVI sobre la figura de Anselmo, presentándolo, ¿no? Explicando un poco quién es y cuál es el significado de su obra en conjunto, ¿no? Y allí mismo hay el link a 3 lecturas de San Anselmo en la liturgia de las horas, que son verdaderamente 3 bellísimas páginas. Entonces eso nos va a ayudar también un poco a valorar al personaje. Bueno, San Anselmo nació en Aosta, era italiano, nació hacia el 1033 y murió en Inglaterra, en Canterbury, en 1109. Y ahí en Canterbury había llegado a ser el obispo. Entonces los conocemos en general como San Anselmo de Canterbury, aunque pueden verlo también como San Anselmo de Aosta o San Anselmo de Bec. Siempre es el mismo personaje, depende a qué época de su vida se le da más importancia.
Este, su última etapa, bueno, muchos años, ¿no? Desde 1093 hasta el 1109 fue obispo en Canterbury. Y allí no estuvo absorbido por toda la problemática civil, ¿no? Porque el obispado ese se desarrolló en medio de muchos conflictos muy típicos de la iglesia medieval. Pero antes de eso, él era monje, y como monje llegó a prior, a los 30 años, como pueden ver aquí en las fechas, llegó a prior de la abadía de Bec, en el norte de Francia, en Normandía, y unos años más tarde, en el 1078, llega a ser abad de esa abadía. En ese periodo es cuando escribe sus obras principales, que están destinadas, prácticamente todas ellas, a sus monjes. Aunque hoy cuando las leemos como un filósofo. De hecho, su obra figura en la historia de la filosofía medieval. Sin embargo, son obras que surgen de la predicación. De hecho, en esta misma Cur Deus Homo, en el prólogo, él aclara que sus monjes le pidieron que de alguna manera articulara ideas que él había ido desparramando en sus homilías. Esto tiene mucho que ver con el sentido de su obra, porque a pesar de que cuando lo leemos realmente es toda una marcha racional del pensamiento, el impulso que late en la obra de San Anselmo es un impulso muy genuinamente religioso. Muy genuinamente religioso. Se ve sobre todo en sus dos obras más conocidas y más importantes, que son el Monologion y el Proslogion. Allí se ve, digamos, la fuerza religiosa de su pensamiento, ¿no? En particular, creo yo, en el Monologion. Luego otra obra importante es el Tratado sobre la Verdad, y dentro de sus obras no consideradas las más importantes, sino sus obras más bien menores, está el Tratado Cur Deus Homo, que es el que nosotros vamos a utilizar. Menores por la envergadura de la obra. En realidad es un muy breve ensayo. Yo les diría que el Cur Deus Homo se lee en 2 tardes. Es un ensayo breve, con capitulitos muy pequeños. Si pueden cerrar micrófonos, que escucho ahí tazas de té y desconcentro. Disculpen. El Cur Deus Homo son pequeños capitulitos escritos en forma de diálogo con un monje ficticio que representa algo así como las dudas que el propio Anselmo va poniéndose, de una forma dialogada. Ustedes saben que es muy usual en el pensamiento antiguo. Y no es una obra grande en el mismo sentido en que lo es el Monologion o el Proslogion, pero sí que ha tenido una gran influencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que 2 o 3 de sus formulaciones suenan tan evidentes, suenan tan explicativas, más que evidentes, suenan tan explicativas, que han entrado a la racionalidad. Para los que solo escuchan la grabación y no ven el vídeo, estoy haciendo comillas, a la racionalidad de la fe. Bueno, además de estas obras, tiene un abundante epistolario, les pongo aquí. También hay otras obras como el Tratado sobre la caída del demonio, el Tratado sobre el nacimiento virginal. Es decir, es un hombre de producción literaria. Sus obras en la actualidad, publicadas completas en castellano, son 2 volúmenes bastante gruesitos. O sea que para lo que es la escritura en el medioevo, que desde luego no tenían las técnicas que tenemos nosotros, es una obra bastante amplia. Hay algo importante a tener en cuenta, que es que San Anselmo es un hombre del siglo XI, no es un hombre del siglo XIII. Cuando nosotros pensamos en el gran pensamiento teológico medieval, pensamos más bien en el siglo XIII. Pensamos en
pensamos en Santo Tomás de Aquino, en esos grandes pensamientos medievales. San Anselmo está 2 siglos antes de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no había herramientas organizadas en el pensamiento teológico. Muchas de las herramientas teológicas se estaban organizando. Por ejemplo, la progresiva recepción del pensamiento aristotélico. Estaba recién entrando. Esto es importante porque en realidad San Anselmo, ¿en qué se apoya? ¿Cuál es su tradición de partida? Fundamentalmente San Agustín y fundamentalmente los padres de la Iglesia. No hay todavía una tradición filosófica teológica. Y San Anselmo elabora una fórmula, lo que podría llamarse su proyecto de pensamiento, el núcleo de su pensamiento, como se los pongo aquí en la diapositiva 3, en unas fórmulas que han pasado hasta tal punto a la cultura posterior que se las dejé así en latín, porque las van a ver escritas muchas veces leyendo de estos temas. La fórmula se puede decir que es fides querens intellectum, la fe que busca la comprensión. Eso quiere decir fides querens intellectum, la fe que busca ser entendida. Ese es el proyecto anselmiano. A partir de la fe, y porque creo, trato de entender. Credo ut intelligam, otra de las frases que han pasado a los lemas, digamos, del pensamiento filosófico posterior. Credo ut intelligam, creo para entender. De hecho lo dice así, no busco entender para creer, sino que creo para entender. Y así es en todo el pensamiento de San Anselmo. Él parte siempre del dato de fe. Incluso, por ejemplo, si vamos al Cur Deus Homo, en el prólogo va a decir que él no va a desarrollar el dato bíblico, que él no va a hablar de la Biblia, que él va a hablar solamente con la razón, pero no va a hablar solo desde la razón, siempre va a hablar desde el dato de la fe. Incluso, como vamos a ver ahora en sus argumentos sobre la existencia de Dios, él jamás pretende que la razón se puede mover sola en relación a Dios, sino que, dado que la revelación nos reveló ya a Dios, entonces podemos racionalmente entender y tratar de exprimir todo lo que contenga ese dato racional. Ese es el proyecto, digamos, de fides querens intellectum, la fe buscando la comprensión. Y con esto él se mete en el seno de una disputa que nacía hacia esta época, nacía en el siglo X, pero que va a atravesar todo el medioevo, que es la disputa de los dialécticos y los antidialécticos. Y van a ver que sigue esto. La disputa, los dialécticos que afirman que la razón lo puede todo, que no necesita empezar por el dato de la fe, que la razón lo puede todo. La razón tiene que poder encontrar a Dios si es que existe, y si no lo encuentra porque no existe. Eso dirán los dialécticos. ¿Y los antidialécticos qué dirán? Dirán, los padres de la Iglesia ya dijeron todo, no es necesario pasar de ahí. Ya está, con San Agustín nos basta, no necesitamos seguir pensando, porque no hay nada más para pensar. Lo que es para pensar o es revelado o lo desarrollaron los padres de la Iglesia. Eso sin plantearlo así, pero sigue existiendo. Bueno, San Anselmo adopta una postura muy equilibrada en esto, por eso es tan importante su figura, ¿no? Les copié aquí un parrafito muy importante de su obra que dice: así como el recto orden de las cosas exige que con profunda fe primero creamos antes de discutir racionalmente, para que no nos volvamos presumidos, así veo una negligencia si después de habernos confirmado en la fe no intentáramos entender lo que creímos.
Ven, ahí está. Ven que otra vez expresa el proyecto del Fides Querens Intellectum. Pero lo que es interesante es cómo él encuentra, digamos, del lado de los dialécticos la presunción, pero del lado de los antidialécticos la negligencia. No se puede tener una fe que reclama la comprensión y no hacer un esfuerzo por comprenderla. Eso deberíamos aún hoy tenerlo muy presente, ¿no? Esos cristianos que se conforman con que ya creen y entonces ya es suficiente. Bueno, no. La fe siempre busca la comprensión. Antes de pasar en concreto al Cur Deus Homo, vamos a darnos una vueltita por lo que es el punto filosófico y teológico más importante de la obra de San Anselmo, que no es el Cur Deus Homo, a pesar de la enorme influencia que tuvo. El punto más importante es su llamado argumento ontológico. Diapositiva 4. Partiendo de la base de que se conoce a Dios a través de la fe, San Anselmo va a tratar de elaborar argumentos que expliquen o que encuentren con la razón a ese Dios que la fe cree. San Anselmo es muy, digamos, muy positivo en cuanto a la razón, es decir, es una persona, digamos, optimista en cuanto a las posibilidades de la razón, ¿no? Y entonces elabora así varios argumentos sobre la existencia de Dios. Algunos muy interesantes que van a ser luego la base junto con la elaboración del argumentario aristotélico, van a ser la base de las famosas vías medievales que luego Santo Tomás sintetiza en su obra. Y estos argumentos están incluidos en el Monologion, una obra que escribe para sus monjes y por pedido de ellos, que le piden una obra en donde él explique quién es Dios sin hacer alusión al dato bíblico. Y en un esfuerzo, digamos, racional, hermoso, porque el Monologion es un libro precioso, es una gran meditación, de ahí su nombre, es una meditación hecha en lo interior del hombre, ¿no? Eso es un Monologion. Y allí desarrolla 3 grandes argumentos de la existencia de Dios, que no pasan de ser lo que llamaríamos la vía de la perfección, es decir, a partir de lo que vemos podemos llegar al fundamento invisible de eso que vemos, es lo que se desarrolla luego como vía de la perfección, ¿no? Pero el más decisivo argumento no está en el Monologion, sino en la segunda obra, en el Proslogion. El Proslogion contiene el llamado argumento ontológico. ¿Qué es el argumento ontológico? San Anselmo dirá que Dios es aquel ser del cual no se puede pensar ningún ser mayor. Eso en latín se dice en una formulita muy breve que yo se las copié aquí, qui maius cogitare nequit. El ser del cual mayor no es posible pensar. O sea, si yo pienso en Dios, no importa que lo conozca o no lo conozca, la palabra Dios me remite a aquello que tiene que ser mayor que cualquier otra cosa. Y si no, no es Dios. Entonces cualquier cosa, le ponga el nombre que le ponga, si es lo mayor que el hombre puede pensar, entonces es Dios. Le ponga el nombre que le ponga. Eso es una idea del pensamiento. Es algo que la mente piensa. Sin embargo, va a decir él, si es lo mayor, lo más perfecto que la mente puede pensar, necesariamente tiene que existir. ¿Y por qué tiene que existir? Porque no podemos pensar algo que contenga la totalidad de la perfección sin que contenga la mayor perfección de todas, que es existir por sobre no existir. Esa sería, ven que es muy simple, es muy simple el argumento ontológico. Es decir, el pensamiento encuentra que aquello que piensa
si es verdaderamente perfecto, tiene que existir en la realidad. Y si no, será que hay algo más perfecto. Y eso más perfecto será lo que tiene para pensar como Dios y lo que por lo tanto existe como la realidad. No quiere decir que necesariamente lo llame Dios, porque la razón puede llegar a eso perfecto sin llamarlo Dios, pero es Dios, es aquello que más alto no es posible pensar. Por supuesto, este argumento es un poco tramposo. Uno huele la trampa, se da cuenta que no es correcto, pero es muy difícil darse cuenta de por qué no es correcto. Un monje gaunilo vehementemente le siguió el argumento, le escribió una carta, bueno, y está el epistolario en el que discuten el tema, y le rebatió el argumento. Sin embargo, San Anselmo salió muy airoso, mostrándole que en realidad este concepto de Dios lógicamente es correcto. Desde el punto de vista racional es correcto. Bueno, luego los dialécticos posteriores se van a dividir, digamos, en dos. Y como muy bien señala un autor, Etienne Gilson, ¿no? Dice, en realidad la filosofía posterior se podría dividir y prefijar aquellos que van a aceptar el argumento anselmiano y aquellos que no lo van a aceptar. En la línea de los que lo van a aceptar, San Buenaventura, Descartes, Hegel, todos aquellos para los cuales la razón está desgajada del dato de los sentidos. La razón, al contrario, es soberana y domina en sí misma la razón o el pensamiento o el espíritu, pero está desgajado del mundo de los sentidos. Mientras que precisamente aquellas escuelas que, digamos, se toman más en serio este precepto aristotélico, este principio aristotélico de que nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, es decir, que valoran la interacción entre el conocimiento sensorial, ojos, oídos, tacto, conocimiento sensorial y el pensamiento, entonces rechazan el argumento anselmiano, que es de lógica pura y sin necesidad de ninguna experiencia material. Y esas líneas, Santo Tomás de Aquino, que rechaza claramente el argumento anselmiano, Kant, Locke, las grandes escuelas que las podemos llamar, siguiendo la tradición en esto, las podemos llamar las escuelas realistas. Es decir, las escuelas para las cuales la cosa, la res, la realidad, lo que está fuera del hombre, manda. Es la realidad la que me lleva a pensar, no yo el que domino, digamos, el que proyecto hacia afuera ese pensamiento, sino la realidad la que me va imponiendo su agenda. Es un poco el principio que rige el realismo, ¿no? Por eso es el lema aristotélico: no hay nada en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. No quiere decir que esté igual, pero que tiene que haber algún dato sensible. Bueno, no me detengo mucho en esto. Les quiero mostrar cómo, y traten de pensarlo un poquito el argumento ontológico, es fascinante, porque realmente nos da la impresión de que nos damos cuenta que está equivocado, pero no hay por dónde pillarlo. No hay por dónde descubrir en qué está equivocado. Porque en realidad, como lógica, se despliega por completo. Se despliega abiertamente. Uno puede decir, sí, en realidad yo puedo estar de acuerdo con todo eso que dice, aunque me doy cuenta que la existencia de Dios no está contenida necesariamente en la razón humana. Bueno, eso es un poco yo les digo desde mi punto de vista, es un poco la sensación que yo tengo con todo San Anselmo. Cuando leo el Cur Deus Homo, ya cuando lo leía en función de la clase, iba marcando dónde, a ver si lo pillaba, en dónde estaba mal.
uno se da cuenta que está equivocado lo que dice. Pero es muy difícil descubrir en qué. En particular en el Curdeus Homo hay 2 o 3 capítulos que dan como la vuelta a la cosa, y que uno ahí se da cuenta de que él tomó palabras en distintos sentidos. Por ejemplo, la honra de Dios, que va a ser el concepto clave del Curdeus Homo, ¿no? Desde mi punto de vista está directamente tomado en 2 sentidos distintos, ¿eh? Y es uno de los graves problemas del argumento. Bien, y ahora sí vamos al Curdeus Homo. La diapositiva 5 simplemente les trasladé la diapositiva final del encuentro anterior, porque está aquí como el resumen del Curdeus Homo, pero ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿eh? Ustedes, si quieren leer la obra, que no es difícil, es una obra muy breve y está en castellano, la traducción tiene algunos defectitos, pero en conjunto se puede leer. Cada capitulito es media página, es muy breve. No sé si la subí a la biblioteca, pero seguramente la subiré, está en español, ¿eh? Bueno, les leo así esta diapositiva, que es un poco el resumen de lo que es la teología de la satisfacción. La ofensa a Dios por el pecado de Adán es una ofensa infinita. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Entonces, si yo lo ofendo, esa ofensa es infinita, ¿eh? Porque estoy nada menos que ofendiendo el honor divino. No es un honor humano, no es el honor del alcalde, es un honor divino, ¿eh? Entonces, la ofensa que hago es infinita. Vamos a ver luego cómo en un autor contemporáneo se expresa esto. Bueno, una vez que ofendí la dignidad de Dios, ya no la puedo reparar humanamente. ¿Y por qué no la puedo reparar humanamente? Porque no hay nada que tenga el hombre que no le provenga de Dios. Por lo tanto, ningún acto humano de reparación puede tener valor infinito, equivalente a esa honra que se ha humillado en Dios. Por otro lado, uno diría, bueno, pero Dios puede mirar para otro lado, hacer la vista gorda. No, no puede. No puede pasar por alto el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque es justo. Dios es infinitamente justo. Dios no puede saltarse la justicia como puede hacer el hombre, que es pecador. Y por eso puede, como dice la misma Escritura cuando dice que no midas con 2 varas distintas al rico y al pobre. El hombre puede hacer eso, que es muy injusto, aunque eventualmente nos favorezca, pero es muy injusto, ¿sí? En cambio, Dios no puede. Dios no puede saltarse la ofensa a su honra, porque es justo. Aunque los hombres no hubiéramos realizado pecados personales, además somos pecadores, es decir, además continuamos ofendiendo a Dios. Pero aunque solo hubiera existido la ofensa de Adán, ya estábamos afuera de la posibilidad de volver a Dios. Eso es el pecado original. Entonces, ¿qué solución encontró Dios? Pues la más ingeniosa. Se hace hombre, y en la ofrenda de una vida verdaderamente humana, por eso tenía que nacer del ser humano, tenía que nacer de la Virgen, porque de la ofrenda de su propia vida humana absolutamente inocente, y por el valor infinito que tiene su divinidad, que es inseparable de su humanidad, puede Dios considerar satisfecho su honor y libre el camino para que cada uno pague por su culpa personal y nada más. Porque la pérdida de la honra divina ya está satisfecha. Ese es el argumento central, ese es el argumento de la obra. Eso es la teología de la satisfacción. Vamos a leer 2 fragmentitos contemporáneos, uno muy cutre, el otro no, pero los 2 dicen lo mismo. Vamos a empezar por el cutre, que es la obra esta de Lering, Para Salvarte, que es un horror de obra religiosa, pero ustedes van a la tapa del Para Salvarte de Lering y lo primero que se encuentran es 56 edición
más de 1 millón de ejemplares vendidos. O sea que esta obra cutre tiene mucho más público que el sillón bíblico. Eso está claro. El Para Salvarte, me acuerdo que el año pasado hice una alusión al Para Salvarte en un encuentro de catequesis, y una catequista que es adicta a esta obra no le gustó nada mi alusión, ¿no? ¿Qué tenía yo en contra de esto? Claro, esta obra te presenta la religión cristiana como una marcha del hombre. Esa será religión, ¿eh? Lo que vimos la semana pasada, que la religión es esa marcha del hombre hacia Dios. Puede no estar Dios adelante, ser un dibujo, da lo mismo, el hombre sigue marchando para adelante. Bueno, eso es el Para Salvarte, que además es ese título tan significativo, ¿no? Para Salvarte. Entonces presenta la fe cristiana, pero como una religión, es decir, como un camino en el cual el hombre va cumpliendo determinadas etapas y va accediendo a la perfección y finalmente llega al cielo. Y si en el camino se manca, pues no llega al cielo, va al infierno o al purgatorio. Y todo está perfectamente tabulado. Son 1100 páginas de religión cristiana. Para mí es uno de los libros más horrorosos que se han hecho en la tradición cristiana, pero tiene tanta difusión y tanto público, sobre todo entre gente sencilla, que les complica la vida la fe cristiana. Entonces esto, pero no sencilla en profundidad, sino sencilla de no tomarse tanto trabajo. Elena es de los míos, dice: yo opino que si algún libro merece la hoguera es ese. Pues sí, a mí no me gusta lo de quemar libros, pero en este haría la excepción. Bien, dice, vamos a leer la teología de la satisfacción. Toda esta introducción es para mostrarles que este mismo argumento está prácticamente sin cambios en dos tipos de obra. En esta, muy cutre, y en otra, muy finamente expresado, pero es exactamente lo mismo. Dice: la muerte de Jesucristo clavado en la cruz es el hecho más grande que ha visto la historia. Para la reparación del género humano, en plan de justicia estricta y perfecta, fue absolutamente necesaria la encarnación y la redención de Cristo. Porque la ofensa aumenta con la dignidad del ofendido. Al ser el pecado una ofensa a un Dios infinito, su malicia es infinita y no podía repararse por un mero hombre. Por eso Dios se hizo hombre, para ser hombre Dios, y así reparar la ofensa del hombre. 5 líneas, 5 líneas. Eso es, pobre San Anselmo, si se levanta de la tumba, se muere. Pero bueno, ese es el argumento ontológico, la teología de la satisfacción. 1.200.000 ejemplares vendidos, 56 ediciones, etc. En otra línea, mucho mejor expresado, un sacerdote norteamericano, muy querido en los ambientes así más conservadores, porque se expresa campechanamente, pero con profundidad. Este no es ningún tonto, ni es un predicador enfervorizante, ni pretende una tabla de salvación, no. Pero eso es un tipo de predicación, y esto está en la página 29 del libro, o sea, recién empezamos. El libro se llama La Fe Explicada, de Leo XIII. 13 no el número 13, el 13 con ese. Es un libro muy, también es lindo. A mí no me gusta porque no me gusta su teología, pero es un libro muy apreciado en los ambientes, sobre todo así en los ambientes más conservadores, porque tiene esa forma así de religiosidad tradicional, ¿no? Entonces dice: sabemos que cuanto mayor es la dignidad de una persona, más seria es la injuria que contra ella se cometa. Si alguien arroja un tomate podrido a un vecino, seguramente no sufrirá más consecuencias que un ojo morado, pero si se lo arroja al presidente de los Estados Unidos, los del FBI lo rodearían en un instante y ese hombre no iría a cenar a casa durante una larga temporada. Está claro, pues, que la gravedad de una ofensa depende hasta cierto punto de la dignidad del ofendido. Al ser la dignidad de Dios, el ser infinitamente perfecto, ilimitada,
Cualquier ofensa contra él tendrá malicia infinita, será un mal sin medida. A causa de esto, el pecado de Adán dejó a la humanidad en una situación parecida a la del hombre en el pozo. Era un ejemplo que él había puesto del pecado de Adán, un hombre que se cae en un pozo y no puede salir por sí mismo. Tiene aunque sea un buen nadador, no puede salir por sí mismo. Allí en el fondo estábamos sin posibilidad de salir por nuestros propios medios. Todo lo que el hombre puede hacer tiene un valor finito y mensurable. Si el mayor de los santos diera su vida en reparación por el pecado, el valor de su sacrificio seguiría siendo limitado. También está claro que si todos los componentes del género humano, desde Adán hasta el último hombre sobre la tierra, ofrecieran su vida como pago de la deuda contraída con Dios por la humanidad, el pago sería insuficiente. Está fuera del alcance del hombre hacer algo de valor infinito. Nuestro destino tras el pecado de Adán hubiera sido irremisible si nadie hubiera venido a lanzarnos una cuerda. Dios mismo tuvo que resolver el dilema. El dilema era que siendo solo Dios infinito, solo Él era capaz del acto de reparación por la infinita malicia del pecado. Pero quien tratara de pagar por el pecado del hombre debía ser humano, si realmente tenía que cargar con nuestros pecados, si de verdad iba a ser nuestro representante. La solución de Dios no es ya una vieja historia sin resultar nunca, nos es ya una vieja historia sin resultar nunca una historia trillada o cansada. El hombre de fe nunca termina de asombrarse ante el infinito amor y la infinita misericordia que Dios nos ha mostrado, decretando desde toda la eternidad que su propio Hijo Divino viniera a este mundo asumiendo una naturaleza humana como la nuestra para pagar el precio por nuestros pecados. El Redentor, al ser verdadero hombre, y continúa. Teología de la satisfacción. Claro, suena lógico, es lo mismo que nos pasa con el argumento ontológico, suena lógico. Puestos los términos, suena perfectamente lógico. Yo diría, un poco como dice Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de religión me ofrece este tipo de razonamiento? ¿Qué tipo de fe cristiana y de vida cristiana me ofrece este tipo de razonamiento? Miren, el otro día estábamos ahí en la secretaría de la parroquia, donde voy los martes a hacer un trabajo, y viene una chica que es muy cuadradita religiosamente, muy cuadradita, cuadriculada diría yo, y nos trae una cartulina así con todas las promesas de la Virgen de salvación a los que hacen actos de reparación a Dios, bueno, todo en una cosa. Desde el punto de vista del trabajo de recopilación estaba muy bien hecho, pero era una teología horrorosa, y claro, era muy difícil explicarle que todo eso no es la fe cristiana, que eso no es lo que nuestra fe le ofrece al hombre. Además, primero porque muchos cristianos creen que sí es eso, empezando por ahí. Muchos cristianos siguen creyendo que la fe cristiana es ofrecer un espacio de reparación a un Dios que siempre va a estar ofendido. Porque si yo parto de la premisa de que la ofensa a Dios es infinita, aunque Jesús la haya satisfecho infinitamente, atrás de eso yo dije caca, y entonces ya otra vez ofendí, porque la ofensa a Dios es siempre algo infinito. Entonces, hasta que no reparo, Dios sigue ofendido. Es tremendo pensar una religiosidad en donde no hay manera de calmar a ese Dios, no hay manera de calmar a ese Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es primero. Pero además tenemos que encontrar dónde está el problema de esto. Entonces vamos a estudiar un poquitito, precisamente para ver si podemos salir de la teología de la satisfacción, que por favor piénsenlo ustedes mismos en sus propias vidas y fíjense si no nos ha tocado. La gente que viene y te dice, sí, no, porque antes se predicaba un Dios que estaba siempre, que te amenazaba siempre con el infierno, no es del todo cierto. No es del todo cierto. Yo, por ejemplo, en mi casa nunca me hablaron del infierno, ni nunca me amenazaron con el infierno.
¿Cuánto tuve de catecismo? 2 años y después me alejé, o sea que tampoco tuve necesariamente tanto contacto con eso. Y sin embargo, esa teología está en el fondo. ¿Por qué? Porque es muy natural. Está muy en la línea de la religión natural. Entonces, incluso sin San Anselmo tendríamos, lo que pasa es que San Anselmo esto lo sistematizó, y vamos a ver que algunas frases de San Anselmo es como que dan en el clavo. Y uno dice, tiene razón, pero no tiene razón. Es exactamente el mismo defecto, el mismo problema que tiene el argumento ontológico. Es atractivo, pero no tiene razón. Y uno intuitivamente percibe que no tiene razón, pero hay que tratar de encontrar en qué. Esto es muy importante en la obra. Ya ahora vamos a la diapositiva 6, ¿no? En la obra se parte del dato de la fe. El dato de la fe, es decir, Dios se hizo hombre, no es algo que va a surgir del razonamiento. Del razonamiento va a surgir la admiración hacia el ingenio de Dios, podríamos decir, de encontrar esa solución. ¿Vieron lo bien que lo expresa Leo XIII en su obra, ¿no? Está muy bien expresado ese ingenio de Dios, la solución de Dios. El hombre nunca termina de asombrarse ante el infinito amor y la infinita misericordia que Dios nos ha mostrado, ¿no? Pero es un punto de partida ese. Punto de partida es Dios se hizo hombre, eso yo lo sé. No lo descubro con la razón, es un dato revelado. Ahora bien, cuando yo accedo al dato revelado, la razón va a tratar de entender por qué eso tenía que ser así. ¿Por qué eso tenía que ser así? En realidad ya ahí empezamos mal, porque la necesidad racional no es lo mismo que la necesidad de la fe. Cuando ya esto lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Cuando en la Biblia se habla de tenía que padecer, el Mesías tiene que, cuando Jesús dice que el Mesías tiene que padecer, no se está refiriendo a la necesidad racional. Se está refiriendo, cuando lo elaboremos más tarde, lo vamos a ver un poquito más claro, a una necesidad interior a la propia propuesta religiosa que hace la Biblia. A la propia propuesta creyente que hace la Biblia. Bueno, para la esquematización de la obra voy a seguir a González Faust, que ya se los mencioné la semana pasada, El hombre nuevo. Si no tienen el libro, lo subí antes de ayer a la biblioteca en una versión más o menos, bueno, corregidita. No es la última edición, lamentablemente. Este es un libro precioso, de cristología, realmente precioso. La página 523 desarrolla el argumento anselmiano. Yo no voy a seguir su desarrollo, porque él lo hace en función de los argumentos de su libro, pero sí voy a seguir la esquematización que me pareció de lo mejor que he visto en esquematización de la obra de Anselmo, ¿no? Está muy bien, que es este pedacito que aparece aquí al final en la diapositiva 6. El libro se desarrolla en 2 partes, primera y segunda parte, pero cada una de esas 2 partes tiene a su vez 2 argumentos, que son los que muy bien detecta González Faust. Y es como una pequeña marcha. Primer argumento, necesidad de una satisfacción dada por el hombre. El hombre tiene que satisfacer de alguna manera el honor perdido de Dios. El honor perdido de Dios, lo digo siempre así porque a mí me hace acordar una obra de literatura muy buena que se llama El honor perdido de Catalina Blum, ¿no? Por eso siempre digo el honor perdido de Dios, porque a mí me hace acordar mucho de esa obra, ¿no? Porque ese honor perdido al final uno termina sin saber exactamente en qué consiste, ¿no? Porque Dios no puede perder su honor. Es un disparate decir que Dios fue mancillado en su honor. Es antiteología. Pero bueno, es el honor perdido de Dios. Ahora bien, segundo argumento dentro de esta primera parte, aunque necesitaría dar una satisfacción a ese honor perdido de Dios, no puede darlo, es impotente el hombre para satisfacer. Y ahí acaba la primera parte. Segunda parte, el Dios hombre precisamente se hace hombre
por esa necesidad de una satisfacción. Es la respuesta de Dios ingeniosa a esta aporía, a este problema sin solución en el que nos metió la primera parte. Y cuarto argumento, difícil de entender y muy sutil la respuesta anselmiana. Lamentablemente en eso no lo siguen los demás, porque eso no lo leemos en los libros populares donde está la teología de la satisfacción. Es sutil el argumento anselmiano sobre el final, ¿no? ¿Por qué eso vale para todos? ¿Por qué es eficaz para todos? ¿Qué tiene de eficaz? Es decir, está perfecto, el honor de Dios se recuperó, pero ¿por qué eso se me aplica a mí? No surge tan sencillamente, Fíjense que los dos que les leí pasan olímpicamente por arriba de eso, El hombre no podía satisfacer, entonces satisfizo Cristo y entonces yo resulto salvado, pero eso no es nada obvio. Hasta satisfizo Cristo la razón me da, pero después de eso no resulta nada obvio porque eso se me aplica a mí. Bueno, pero San Anselmo no se conforma nunca, Así que San Anselmo siempre en manos de su monje alter ego, la obra es un diálogo, como les dije, en boca de su monje alter ego, siempre va a poner alguna objeción hasta llegar a dar la pregunta justa, valor y eficacia de esa satisfacción. ¿Por qué eso se me aplica a mí? Y ahí sería más o menos el conjunto de la obra. Bueno, vamos a ver la primera parte. La primera parte, como les dije, abarca dos argumentos. Necesidad de una satisfacción que dé el hombre, pero impotencia para satisfacer. Para esto primero tiene que establecer San Anselmo qué es el pecado. Eso lo va a hacer en el capítulo 11 de esta primera parte. Dice, tenemos con Dios una deuda de honor. Él introdujo en el mundo un orden. Él introdujo en el mundo un orden, el orden de la creación. En ese orden de la creación, cada ser ocupa un sitio destinal, está para algo. Bueno, nosotros no estábamos para ser dioses, estábamos para no serlo, para ser seres humanos. Entonces, Dios introduce una prueba ahí. ¿Por qué? Porque necesitábamos nosotros mismos hacernos cargo de esa libertad. Así que introduce una prueba, la prueba de la libertad. Fíjense que muchas ediciones bíblicas siguen titulando el relato de la caída de Adán, lo siguen titulando la prueba de la libertad. Es teología anselmiana, la prueba de la libertad. Ustedes ya han leído varias veces en distintos cursos conmigo ese relato de la caída y hemos visto lo complejo que es entenderlo. Bueno, pues aquí está muy simplificado. Es el esquemita. El hombre estaba para ser hombre y el ser hombre incluye el ocupar su lugar, obedecer a Dios. Y por lo tanto, para que realmente se pueda hacer cargo de su libertad, Dios le pone una pruebita. Y se dirá que es malo Dios, no, porque pone a prueba una libertad que había que probar, porque la libertad no es libre hasta que no ha sido probada. Bien, pero el hombre cae. ¿Qué es caer? ¿Qué es pecar? No hacerlo, o sea, no satisfacer ese honor de Dios, que Dios ocupe su lugar y cada criatura el suyo, no satisfacer ese orden de la creación es pecar. Entonces pecar puede definirse como no pagar el honor que es debido a Dios, robar a Dios lo suyo y deshonrarlo. Fíjense que es la definición religiosa de pecado, religión en el sentido en que lo vimos la semana pasada. La religión tal como la entendía Aristóteles, no tal como la podemos entender nosotros con 2000 años de cristianismo a cuestas. La religión entendida al estilo aristotélico, es decir, darle, la justicia es dar a cada uno lo suyo, la religión es
el acto de justicia por el cual le doy a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Su honra, porque no tiene otra cosa. Yo no le puedo dar algo. Entonces, le respeto a Dios. El respeto a Dios, eso es el acto religioso por excelencia. Y saltarse eso, no pagar este honor que es debido a Dios, robar a Dios lo que es suyo y deshonrarlo, eso es el pecado. ¿Puede Dios no castigar ese pecado? No, no puede. Porque eso implicaría un mayor deshonor para su nombre. Dios es justo y la justicia que exige, y la justicia exige su desagravio. Paralelo a este tenemos que el pecado de Adán es un pecado de naturaleza, es decir, es un pecado en donde es la naturaleza de Adán la que es puesta a prueba. No es un pecado circunstancial, es el primer acto de la libertad del hombre. Digamos que la naturaleza del hombre toma su posición. Esto es tradicional explicación de lo que es el pecado original, que proviene todo, proviene en su raíz de San Agustín, pero este desarrollo centrado en el honor, el pago, la deuda, esto proviene de San Anselmo. Sume a todos los hombres en la condición pecadora, porque es un pecado de naturaleza. Entonces, cualquiera que nazca en el linaje de Adán, de la raíz de Adán, ahí viene la trampa de la concepción virginal, cualquiera que nazca en la naturaleza de Adán, de la herencia física de Adán, viene con este pecado. Ahí tienen el fisicismo tremendo de nuestra comprensión clásica del pecado original, que es horroroso. Es decir, me acuerdo un mexicano, con perdón de los mexicanos, todos los argentinos también algunos meten la pata, un mexicano que escribía en un foro de CatholicNet, cuando yo estaba ahí, que había escrito todo un tratado sobre la transmisión genética del pecado original. O sea, el pecado original era un gen, era una cosa física deforme, y claro, él estaba orgulloso de eso, se le había mandado al Papa y todo. No sé qué habría pasado con el tratado, pero el pobre hombre no hizo otra cosa que desarrollar este fisicismo, ¿no? Esta idea de que el pecado original es una cosa que está ahí. Y por lo tanto, como pensaban en el medioevo, ustedes saben que en el medioevo pensaban que la fecundación, que la mujer era puramente pasiva, no aportaba nada material al hombre que iban a nacer, y que todo venía en el semen del varón, todo el hombre. Lo que hacía la mujer era poner el sitio, el mecanismo de la fecundación, digamos, por unión de dos medias células, se descubre mucho más tarde, creo que siglo XVI, me parece, o XVII, no me acuerdo ahora. Pero durante todo el medioevo se pensaba que el ser humano venía del semen del varón, o sea, no media célula, sino toda la célula entera venía en el varón. Entonces, claro, ¿cómo se representaban esto de Cristo? Se representaban que al ser hijo de la Virgen sin concurso de varón, entonces por eso él no tenía el pecado original, por eso él era inocente. Claro, todo eso se va al traste cuando tenemos presente que en tal caso la encarnación de Cristo es un gran misterio, pero que no tiene nada que ver con células y medias células. No tiene nada que ver. O sea, no hay una media célula pecadora y la otra media no. Es una comprensión totalmente distinta la que podemos tener nosotros. Lo que no quiere decir que estos dogmas, digamos, no puedan funcionar, sí, pero no de esta manera fisicista. Bueno, seguimos con el argumento. El hombre no puede satisfacer el pecado de Adán. ¿Por qué no lo puede satisfacer? Porque no tiene nada para restituirle a Dios que no se lo haya dado Dios. Le voy a dar a Dios, como va a decir, creo que es Miqueas, ¿no? Donde dice, ¿qué haremos? Ofreceremos nuestros hijos.
Pero no, es que todo viene de Dios. Entonces, ¿qué le voy a dar a Dios en sacrificio por el pecado? Una vaca, pero también me la dio. ¿Qué le voy a dar? ¿Vieron el problema que se plantea Carta a los Hebreos con ese tema? Es decir, no hay. Eso sí está muy bien representado en Carta a los Hebreos, ¿no? La futilidad del sacrificio por el pecado que realiza cada año el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no? Porque ¿qué expían con un toro? Incluso aunque le ofrecía su propia vida, no restituiría el honor perdido de Dios, ya que la vida se la ha dado el propio Dios. No es un bien que podamos entregarle a Él libremente. Y ahí quedamos en esta aporía, ¿no? Estamos en un problema sin solución. Eso es una aporía, ¿no? Estamos en un problema sin solución. Entonces viene la segunda parte. San Anselmo razona que la satisfacción de la deuda no puede ser hecha más que si el precio pagado a Dios por el pecado del hombre es algo mayor que todo el universo, pero no Dios. O sea, aparte de Dios. Tiene que ser algo de un valor mayor que todo el universo. Porque está todo sumido en el pecado, ya que todo dependía del hombre, que es la cadena, el punto más alto de una cadena. Entonces, lo que se le da a Dios para que restituirle su honor tiene que ser mayor que el valor de todo el universo, pero aparte de Dios. Entonces, fíjense, ¿no? Es necesario que aquel que puede dar a Dios algo suyo, que sea más valioso que todas las cosas en posesión de Dios, deba ser mayor que todo lo que no sea Dios mismo. Tiene que ser mayor que todo el universo. Entonces, solo Dios puede hacer esta satisfacción, porque es lo único mayor que el universo, de un valor infinito. Pero en realidad, del momento en que el pecado es del hombre, no lo puede hacer Dios la restitución, porque Él es Dios. Y el problema de la naturaleza humana le ocurre al hombre. Entonces, solamente lo puede pagar un hombre. Y allí es cuando Dios, haciéndose hombre, puede, como hombre Dios, ofrecer a Dios una ofrenda expiatoria de valor infinito. Y ahí viene el último argumento, el más sutil. ¿Por qué eso se me aplica a mí? Está bien, hasta ahí la lógica funciona, ya bien, con un montón de problemas, pero la lógica funciona. Fíjense, si yo leo lo de Leo XIII me suena, sí, explicativo. De hecho, se puede usar como explicación popular. Yo les aconsejo que nunca usen la teología de la satisfacción, ahora que saben que trae consecuencias nefastas para nuestra fe. Pero como explicación popular es altamente calmante, porque nos da una imagen de racionalidad. Pero falta una pregunta: ¿cómo hace Dios para aceptar eso aplicándolo a mí, no a Cristo? Porque el que satisfizo es Cristo. Entonces, eso lo va a desarrollar en el capítulo 19 de la segunda parte. Dice: porque luego de realizar su gesta grande de devolver el honor a Dios, Cristo merece un premio. Lógico, hizo una buena acción, las buenas acciones que merecen un premio. Pero ¿qué le va a dar Dios a Cristo? No le va a dar el cielo porque ya lo tiene. No le va a dar la creación porque ya es suya. Porque Él es Dios. Entonces, ¿qué le da? Fíjense qué interesante está, qué sutil el modo de traernos la salvación a nosotros. Le regala la humanidad salvada. Porque no hay nada que le pueda dar a Cristo que Cristo no lo tenga. Entonces, ¿qué le voy a regalar? La Play, ya la tiene. Le voy a regalar el mundo, la bola del mundo para que juegue, ya la tiene. El nene tiene todo. Entonces, ¿qué le da? La humanidad. Le regala una humanidad salvada. Con lo cual es maravilloso, nos salvamos, pero ¿cómo? Nos salvamos de manera completamente extrínseca. Completamente extrínseca. Es decir, entramos a la salvación por un costado. En el fondo, Dios no nos ama demasiado. Nadie puede enorgullecerse demasiado de que Dios
cuando decimos Dios me amó y se entregó por mí, siguiendo a San Pablo, no cabe muy bien dentro de este esquema. Porque en realidad no se entregó por mí, se entregó por él. Ahora resulta que como hay un plus, un regalito que hay que darle al nene, entonces entro yo a jugar. Pero es tremenda la consecuencia de esto. Quiere decir que el amor de Dios me toca totalmente de costado. Sí, me toca de manera directa en la parte negativa. Él se encarna porque yo no puedo hacer nada. Pero una vez que se encarnó, me toca de manera positiva, solo de costado. Y porque le sobraba algo y tenía que hacerlo porque es tan justo que no puede dejar sin premio la obra de Jesús. Entonces me agarra a mí. Y dice, vas a ser el bichito premio. O sea que la mascota. Fíjense qué concepción de la salvación, ¿no? Qué concepción que en el universo religioso de un monje en la abadía de Bec, hablando con otros monjes, que todo el día se dedican a la oración, se entiende perfectamente y no tiene nada ofensivo. Pero cuando esto se transforma en una teología que circula, y que circula y sirve para valorar la vida de los hombres, es nefasta. Porque no tengo ninguna vinculación intrínseca con la salvación de Dios. Dios no me salvó a mí en realidad. Lo salvó a su hijo. Ahora entré yo, porque estaba la puerta abierta. Dice que es distinto, ¿no? La concepción, la que uno intuitivamente percibe en el Nuevo Testamento. Que es afuera que queda esta frase de San Pablo, que me amó y se entregó por mí. Que afuera que queda, ¿no? A mí me parece sutil, ingenioso, pero horroroso. Bueno, vamos a hacer la crítica de esta teología, ya la fui haciendo, pero no, en realidad no le hemos, una verdadera crítica a esta teología no es darse cuenta de los problemas que tiene, sino encontrar otra teología que ayude a poder entender el mensaje cristiano, entender nuestra propuesta antropológica, nuestra propuesta creyente, nuestra propuesta religiosa, y que no pase por estos 4 elementos, ¿no? Por la pura negatividad del pecado, que es una ofensa a Dios tan infinita que luego ya no podemos hacer más nada, quedamos paralizados eternamente, y esta salvación puramente extrínseca que se nos aplica porque no había otro para dársela, porque si hubiera habido otro se la daban a otro. Ven que atrás, 3 siglos más tarde, viene Lutero y dice simul justus et peccator, ¿no? Es lo mismo, el hombre es al mismo tiempo justo y pecador, y es justo solo porque se le aplican los méritos de Cristo. Nunca es justo, siempre es pecador al que se lo ha barnizado con el barniz de Cristo. Esa teología sale de aquí. Además, la teología de la satisfacción era una teología, digamos, muy en boga en la época, en el siglo XV y XV, 14 y 15, y 15 y 16. Perdón, 15 y 16. Bueno, el primer punto, el más fuerte, creo yo, es el concepto de pecado, ¿no? Es decir, lo que tenemos que revisar es el concepto mismo que estamos usando de pecado. Todo esto descansa sobre una concepción del pecado que en realidad está fallando en su base. ¿Por qué? Porque está afirmando que el pecado es algo que le ocurre, lo hace el hombre, pero modifica a Dios. Fíjense, la concepción religiosa, lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la dinámica del pensamiento religioso natural, no estoy hablando aquí de religión cristiana, cualquier religión. El pecado, en definitiva, modifica a Dios. Qué alejado de la concepción agustiniana cuando dice que el pecado es darle la espalda a Dios, volviéndose hacia las criaturas. Es el hombre el que cambia con el pecado, no Dios.
Entonces ya cuando empiezo al revés, cuando yo empiezo diciendo que el pecado es quitarle, robarle la honra a Dios, es decir, el modificado es Dios, todo me va a salir mal. Todo el razonamiento se me va a ir a cualquier lado. Porque el pecado no es algo que yo le hago a Dios. Es verdad que intencionalmente ofendo a Dios, pero el que me modifico soy yo. El que me modifico soy yo, no la honra de Dios. De hecho, el propio Anselmo reconocerá que la honra de Dios intrínsecamente no puede cambiar, porque Dios no está sometido a esos cambios. Lo muy curioso es que él se dé cuenta del problema, diga que efectivamente la honra de Dios no puede cambiar, pero luego establezca su pensamiento sobre la base de la pérdida de la honra divina, que es un concepto dinámico y antropomórfico, porque es atribuirle a Dios el modo en que los hombres tienen honra, como este presidente de la nación del libro de Leo XIII. Son los seres humanos los que tienen más o menos honra. Dios no tiene mucha honra, ni siquiera tiene una honra infinita. Dios es Dios, que es distinto a tener honra. La honra no es una cosa en Dios, como lo es en el alcalde de aquí de Paterna. Él sí tiene honra. Y seguramente, puesto que ocupa un cargo público, tiene más honra que los que somos simples privados. Y entonces, si matamos al presidente de Estados Unidos, es un magnicidio. ¿Pero por qué? Porque en ellos sí la honra, en todos nosotros, la honra es un concepto dinámico y de alguna manera racionalmente separable de nuestro ser. Pero en el caso de Dios no es así. Dios no tiene honra. ¿Cómo va a tener honra? Dios no tiene honra. Dios es Dios. Y por lo tanto, no hay nada para separar ahí. Entonces, de por sí, estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el pecado modifica a Dios. Por el otro lado, eso que se modifica en Dios es un concepto antropomórfico, es un concepto pensado según un modelo humano. Les pongo aquí. En realidad en la Biblia se utilizan varias metáforas para hablar del pecado, varias, pero en general el pecado es cuando el hombre suplanta a Dios queriendo ser ley para sí mismo. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Se acuerdan la importancia que le dimos en la interpretación de la escena del árbol en el paraíso, en el Edén? La importancia que le dimos al hecho de que la mujer dice distinto el mandato que como se lo dijo Dios. Lo cambia. Se lo apropia, pero poniendo su propio mandato, no el que Dios le dio. Dios nos ha dicho, de ese no comáis ni lo toquéis. No, pero si Dios no te dijo eso. No es verdad que Dios ha dicho eso. No lo dijo. ¿Bien? Entonces, es el hombre que quiere hacer ley para sí mismo. Eso es el pecado. Entonces, ¿qué ocurre con el pecado? El pecado no tiene un castigo extrínseco, como aparece en la obra de San Anselmo y como aparece muchas veces en nuestra predicación. Dios no te va a tirar una piedra o una flecha del carcaj de Zeus porque pecaste. No. El pecado te aísla de la verdadera ley de Dios. ¿Por qué? Porque te has puesto tú una ley. Te has puesto tú un proyecto de felicidad. Entonces el pecado es eso. ¿Y qué ocurre con eso? Que no te va a llevar a la felicidad. Nada más. Y eso es el castigo del pecado. No hay un castigo afuera, no cae una piedra porque peques. No, pero les pongo aquí. Lo que le dice el resucitado a Pablo en el camino de Damasco es la definición misma del castigo del pecado. Qué duro te es dar coces contra el aguijón. Y fíjense que se lo está diciendo el resucitado a un hombre religioso, que está cumpliendo con sus deberes religiosos de perseguir al blasfemo.
Y dice, qué duro que te es dar cosas contra el aguijón. Claro, te inventaste una religión y ahora cumplís con la religión esa y cada vez sos más infeliz. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios como dador de esa vida y sin Dios como ley de esa vida es lo que dice el Coelet, vanidad de vanidades. Jamás la ley que me doy yo para mí mismo me va a satisfacer, jamás. Pero no porque Dios nos haya maldito de ninguna manera, sino porque lo que satisface al hombre es la ley de Dios, aunque no queramos verlo. Es duro dar cosas contra el aguijón, pero eso es la vida de pecado, dar cosas contra el aguijón. Y ese pecado puede vivirse muy religiosamente, ¿eh? Es decir, cuando yo me impongo 50 leyes por las cuales yo voy a ser salvado, cuando yo me recito a mí mismo el para salvarte, ya ahí me puse como ley a mí mismo. Y ya voy a ser infeliz en ese sentido. No en el sentido en que Dios además me va a agregar un castigo. No, es que es eso el castigo, estar afuera de la ley del Señor, que es perfecta, es alimento del alma, como van a decir los salmos, ¿no? Cuando los salmos hablan de la ley de Dios, no se refieren a ninguna tablita de mandamientos a cumplir, al contrario, las tablitas de mandamientos a cumplir suelen estar muy afuera de la ley de Dios. La ley de Dios es que es la unión con Él, por eso tan importante como el concepto de pecado es el concepto de salvación, el otro aspecto. Vamos a la diapositiva 10. El otro aspecto, ¿qué quiere decir salvar? Cuando decimos que nosotros predicamos la salvación de Cristo, ¿qué queremos decir? ¿Que a partir de que se hagan cristianos van a poder pagar la luz sin problemas? No. ¿Qué quiere decir que llevamos la salvación? Entonces se los trato de definir un poquitito aquí, desde el punto de vista bíblico. Salvar es poner a Dios de nuevo en el horizonte del hombre. ¿Y qué quiere decir ponerlo de nuevo en el horizonte del hombre? Que Dios es Dios y el hombre hombre. Es decir, que el hombre asume eso que es. Deja su megalomanía, que es tan típica nuestra, ¿no? Y se dedica a ¿qué? A ser hombre. ¿Y qué hace un hombre? Hace una historia. En esa historia, no sé si vieron El árbol de los suecos, preciosa película de hace muchos años, ¿no? Que muestra un poco, contrapone lo que es la vida campesina con su organización, su ritmo de vida y muerte, que todos aceptan, y la locura cuando llegan a la ciudad tomada por la megalomanía de los hombres que quieren instaurar la justicia, ¿no? Un poco es eso, ¿no? La idea. Cuando el hombre deja su megalomanía y simplemente acepta que la vida es construir una historia en donde yo voy a dejar algo, un poquitito, no voy a dejar mucho, pero voy a dejar un poquitito, les pongo aquí hacer historia, hacer familia, recrear la creación. ¿Por qué? Porque la creación está hecha para ser desarrollada, la creación está hecha para que curemos enfermedades, para que viajemos a la luna, para todo eso. Entonces, todo eso que nosotros lo incluimos dentro de lo que llamaríamos un concepto donativo del amor, un concepto de autodonación del amor, bueno, eso es salvar. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios nos salva? Quiere decir que podemos volver a hacer eso, que ya no nos tenemos que estar preocupando por nuestra salvación, que ya no tenemos que ocuparnos de la ley, de ser ley. No tenemos que ser ley, eso para mí me parece que es la mayor salvación, no tenemos obligación de ser ley. Entonces les pongo aquí, el pecado nos pone en una desesperada tarea de vernos como dioses entre nosotros. Y sabemos como la experiencia que eso en realidad nos convierte en lobos unos para los otros, ¿no? Porque cuando queremos ser dioses de los demás terminamos aplastando a los demás. Y eso lo muestra la historia, es decir, no necesitamos ningún castigo de Dios. No necesitamos que baje Zeus a tirar flechas. La historia en la que el hombre no acepta su lugar, ese es el castigo del pecado. Una historia en la que el hombre no acepta su lugar. Bueno, de eso nos salva Cristo.
De hecho, no nos salva de pecar, porque el hombre está, su dinámica misma, está muy lindo como lo expresa Pico de la Mirandola en el discurso sobre la dignidad humana, un texto que se los habré recomendado miles de veces, ¿no? Discurso sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola. Lo expresa muy lindo cuando inicia, dice, cuando Dios amasó al hombre, lo puso allí y le dijo, ahí tienes todo. Si vas para allí, tienes a la naturaleza angélica. Si vas para allí, tienes a la bestia. Está bien, está expresado en un lenguaje dualista propio de un platónico, como era Pico de la Mirandola, todo lo que quieran. Pero es intrínseco al hombre el poder pecar. No es un castigo de nada, es intrínseco el poder pecar. ¿Por qué? Porque el hombre está allí como imagen de Dios, y el trastabillar y el convertir imagen de Dios en ser Dios por sí mismo está a un paso. No necesito prácticamente nada. Pero, ven, les pongo aquí, Cristo no nos salva de pecar, puesto que el impulso de ser Dios para sí mismo está en el curso de nuestra historia, del que somos herederos, incluso a pesar de Cristo, sino en poner en el pecado el fin de la posibilidad histórica del hombre. O sea, una vez que pequé ya no voy a tener redención posible. No, Él siempre trae una nueva posibilidad. ¿Por qué? Porque está siempre disponible en su salvación. Él, como realización y como proyecto del hombre que no es ley para sí mismo, que se dispone, que es el mensaje de carta a los hebreos, que Él se dispone a Dios de tal manera que está siempre disponible esa disposición. Entonces, cuando el hombre peca, puede volverse a mirar el Cristo sin pecado, que realizó el camino entero del hombre, incluyendo la muerte, y que rompiendo el velo, como dice carta a los hebreos, penetró más allá de los cielos. Entonces, en Él está todo el trayecto realizado. Fíjense que no es, y esto es muy importante para mi última frase de la diapositiva, no es una salvación magia, es una salvación por atracción. No es que te hiciste cristiano, ¡ping! Magia, estás salvado. No, es una salvación por atracción, porque nos permite imitarlo y nos consuela en lo que no podemos imitarlo. Entonces dice, bueno, si no puedes hoy, podrás mañana, estoy siempre disponible. Que es la parte que tanto le falta a la predicación cristiana, ¿no? Claro, como entrar en otra gravedad, exactamente, en otra gravedad, ¿no? Cuando el Papa habla de la Iglesia como hospital de campaña, por lo mal que le entienden este concepto en general todos los religiosos, cuadriculados que tenemos, recordándonos la ortodoxia de la fe, cuando él habla de hospital de campaña se refiere a esto. O sea, que esto es dos cosas. Es modelo que obra por atracción y consuelo que obra curando aquello en lo que no pudimos ser atraídos. Es decir, que siempre vamos a entrar en alguno de los registros de él. ¿Y por qué vamos a entrar en alguno de los registros? Porque la encarnación no es un remedio ingenioso de Dios, sino es el proyecto mismo de Dios. El hombre cree que tiene que buscar a Dios, eso es la religión, buscar a Dios, pero en realidad es Dios el que quiere que abramos el espacio para que Él llegue. Bueno, les pongo aquí, diapositiva 11, el Emanuel. No se trata de que el hombre busque a Dios, sino de que le abra espacio al Dios que llega y se instala como hombre entre nosotros. ¿Y cuáles son los tres espacios que le abrimos a Dios? El espacio ejemplar, el espacio vicario y el espacio eficaz. Ejemplar en el sentido en que Él como hombre nos enseña a ser hombres. Él nos enseña, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, si lo imitamos al apóstol o lo imitamos directamente a Cristo, o que sea, es ejemplar. Es también vicario.
como instalación entre nosotros, también obra vicariamente, o sea, en sustitución, ¿no? Eso es vicario, porque realiza en nuestra historia aquello que ningún hombre había podido realizar. ¿Qué es eso que realiza? ¿La satisfacción por el pecado? No, ser verdaderamente Dios. El hombre se afana por querer ser Dios y resulta que viene Él y resulta que es Dios. Entonces Él realiza vicariamente, realiza en lugar nuestro, eso que era el gran afán del ser humano. Y el tercer aspecto es posiblemente el más decididamente escandaloso de la fe cristiana, y que es eficaz, es decir, que obra realmente. ¿Por qué? Porque fíjense, al ponernos en camino por medio del ejemplo y de la acción de nuevo hacia Dios, nos prepara para la divinización, que es el proyecto de Dios. Y ustedes me dirán, pero si ese era el proyecto, ¿por qué no se la dio a Adán y nos dejamos de bromar con todo esto? Nos ahorramos el dinero de las clases. Pues no, porque el hombre es un ser histórico. La divinización incluye la historia, incluye el hombre, un hombre constructor de historia. Entonces no es algo que se le puede dar al Adán, se le tiene que dar al nuevo Adán, no al Adán. Bueno, pues todo ese trayecto es un trayecto eficaz. Es decir, lo obra realmente, lo realiza realmente. Bueno, con esto hemos terminado. La diapositiva 2 es simplemente la repetición de la bibliografía de la semana pasada, con un agregado que es la introducción a San Anselmo en la filosofía de la Edad Media de Gilson, un libro que me había olvidado de mencionar. Se los agregué ahora como referencia por si quieren tenerlo. Bueno, nada, cuando relean esto o revean, el fuerte son las 3 últimas diapositivas, porque ese es el proyecto cristiano de salvación. Eso es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Es mucho, no, pero es decisivo. Y cuando queremos convertir lo decisivo en mucho, terminamos embarrándola. No es mucho, es decisivo. Pero es algo también muy silencioso, es decir, no hay que estar ofreciéndolo a los gritos, porque no es algo para gritar, es algo para encontrarlo muy profundamente, incluso en el propio camino. Bueno, muy bien, cerramos aquí nuestro encuentro sobre San Anselmo y ahora sí ya volvemos la semana siguiente con el capítulo 9, analizando los textos y una partecita del capítulo 10. Bueno, nos vemos el miércoles que viene.